rentar una casa. Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. ¿A ti te gusta el curita? A nosotros la poseída. 8:03 de la mañana. No me gusta el cura. ¿Cómo se llama la poseída? Luciana Echeverría. Pero me pasa que me da nervio esta cosa del... Se vestía como de monja, así. Sí. Hoy cuando se saca como lo hay tú y se vuelve loco y se le dan los ojos para el cielo y empieza a desear la tierra. Bueno, una mañana fría, como verán aquí en el estudio desde cero. Estos chicos están congelados esta mañana. Y yo veo la Sultán también. ¿Ah? ¿Tú la ves? Sí. Ay, a mí lo encuentro lo más fome que hay. Me encanta. Y eso Nunca que la he visto. se supone que a mí me debería cantar. Me parezco mucho al... Sí, tú te pareces mucho. Honor. ¿A quién? No, al Pachá. Al guapo de Fatma Gul, al moreno, al alto. No, al Pachá, al ¿cómo se? No, al otro, al Pachá. ¿A Suleimán? No somos... Pero el segundo. ¿Tú también te parecís? Sí. Fachar al fachar. Sí. Tú también te parecís bastante a Bastián Bodenhofer. En la altura. También tenés mucho de eso. Ya, la temperatura para hoy... Oye, Saní Boibón. Nunca habíamos visto este San santo. Ivo y San Ivón. Saní y San... No, qué raro. Sí. ¿Y quién es la San Ivón, la Santa Ivón? Yo no había escuchado nunca. Son ustedes los que saben sobre la Una Santa Ivón. La mínima de 8, la máxima de 27, sí. Parcial. Y el día está curiosamente más claro de lo esperado, mientras esperamos a Mahmoud Alewi, que vendrá aquí Está a aquí hacer con nosotros el subsecretario del Interior. Cuando vuelva a oscurecer. A las 8:30 en el segundo bloque. Son 8:04 de la mañana, vamos con los titulares en voz de don Pato Fernández. El ahora exdirector de Impuestos Internos, Michel Llorat, declaró que su salida de la institución fue una campaña orquestada por el gabinete político. Aseguró que el Ministerio de Hacienda le pidió la renuncia luego de que él se negara a presentarla voluntariamente. El gobierno se tomará un plazo de 3 meses para nombrar al nuevo director de alta dirección pública. ¡Qué harto! La defensa de Giorgio Martelli. Para estar con este compadre de la Sí. UDI ahí metido, ¿eh? Con el subrogante. Con el subrogante. Y hay petición además de que salga el segundo, que es la persona, el director jurídico con el cual el señor Jorrat había tenido quiebre del impuesto interno. Vamos a hablar de ese tema en un ratito. Vamos con los titulares porque ayer la defensa de Giorgio Martelli, el recaudador de fondos del PPD, entregó la información contable de la empresa Asesorías y Negocios SPA a la Fiscalía Nacional. Esto es por el periodo comprendido entre el 2009 al 2014. Los abogados Cristian Arias y Claudio Pavlich entregaron el material 48 horas antes de que Martelli declare en calidad de imputado por delitos tributarios. La Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos coincidieron en los argumentos para respaldar la formalización de los políticos en los casos Penta y Soquimich, Jovino Novoa y Alberto Cardemil. De estos políticos que son Jovino Novoa y Alberto Cardemil. Tanto el Ministerio Público como el organismo fiscalizador sostuvieron que la formulación de cargos se funda en la existencia de boletas y facturas ideológicamente falsas. Y tenemos por otra parte... No hay político más ideológicamente verdadero que Jovino Novoa en Chile, eso sí. Tenemos por otra parte que el Congreso va a iniciar hoy el debate para discutir un proyecto de ley que busca que la presidenta Michelle Bachelet convoque a un plebiscito para definir el mecanismo por el cual se modificará la Constitución. Este debate se va a iniciar en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. La economía creció un 2,4% en el primer semestre de 2015, mientras que la inversión cayó un 1,7%. Expertos aseguraron que, salvo en los últimos meses del 2014, la inversión ha descendido de manera constante y anticipan que el débil desempeño en la materia se mantendría durante el año. Y el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, acotó los alcances de la reforma laboral para que esto no afecte a la economía del país. El jefe de la cartera aclaró a los diputados de la Comisión de Trabajo que la medida debe volver hacia el espíritu de equilibrio original del proyecto. La Comisión de Salud del Senado despachó la ley Ricarte Soto,
El proyecto solo debe ser revisado por la sala y establece una inversión de 100.000 millones de pesos. En su funcionamiento se entenderá una patología como catastrófica cuando los gastos familiares alcancen un 40% o más de sus ingresos anuales, descontando las necesidades básicas. Y tenemos también en el ámbito internacional que la Unión Europea aprobó un plan militar contra el tráfico de inmigrantes. La medida sería para evitar más muertes en el Mediterráneo por las peligrosas travesías que se hacen desde Libia hacia Europa. En los próximos 4 meses de este año habrían fallecido cerca de 1.600 migrantes ilegales. ¿Y se supone que esto es bueno? Mejor habría que buscar la manera de darle cabida a gente que no la tiene en el mundo. Estados Unidos se encuentra investigando al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, por narcotráfico y lavado de dinero, según afirmó el diario The Wall Street Journal. La investigación llevaría más de 2 años en marcha preparando los casos de Cabello y otros altos dirigentes del país. Capaz que Diosdado sea traficante. Dicen que tiene una casa en el lago Como. ¿Dónde? Una mansión en el lago Como, en Italia, uno de los lugares más bonitos de la película. Mírate, ¿eh? Y en deporte, José Luis Sierra es el nuevo técnico de Colo-Colo. En Unión Española explicaron que el DT llegó a un acuerdo con los salvos, los que pagarán $600.000 de indemnización al cuerpo hispano por su traspaso. Sierra comenzaría con sus labores técnicas el próximo 2 de junio. Son 8:09 de la mañana de este día martes 19 de mayo. Coto Sierra, Rafael, Coto Sierra. Buen mozo. ¿Sí? Sí, está un poco gordo, pero buen mozo. Pero debe ser, ¿cómo se llama? ¿Fofosano? Fofisano. Y queremos darle la bienvenida a todos nuestros auditores fofisanos esta mañana. Me encantan. Me encantan los fofisanos. Mientras se comen unos panes con palta, queso, jamones, con lo que más les apetezca. Bueno, ayer fue un día marcado por 2 cosas. Primero, por el Comité Político Reunión La Moneda, que inauguraba el nuevo gabinete político, valga la redundancia, ya formalmente a cargo y empoderado. La nueva presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, también estaba en esta reunión. Y ahí en esa reunión se hablaron varias cosas. Uno, la necesidad de equilibrar también la agenda programática con la economía, preocupación que está muy presente en el gobierno. Y que tiene que ver con dar señales económicas, es lo que están pidiendo algunos presidentes de partido en la cuenta pública que la presidenta Michelle Bachelet va a hacer el próximo 21 de mayo, como todos los 21 de mayo. Eso por una parte. Y segundo, que es como parte de la nota hoy día del diario La Tercera, a las 11 de la mañana el ministro Valdés, el nuevo ministro de Hacienda, le dice al ministro del Interior: a las 11 de la mañana me tengo que ir de aquí, de la reunión. ¿Quién le va a ir? El ministro Valdés le dice al ministro Burgos: a las 11 de la mañana me voy a tener que ir de la reunión del comité político. ¿Por qué? Porque cruzó para darle la notificación al señor Jorrat que tenía que alejarse del Servicio de Impuestos Internos. Me estaba cayendo tan bien a mí. A mí también, ahora que lo echaron me cae tan bien. Sí, además. ¿A usted le gustan los caídos? Es que qué injusticia. Siempre estaba vestido igual, o sea, o usaban siempre la misma foto quizás, pero siempre estaba vestido igual, eso me gusta. Como traje negro y camisa blanca. Sí, y como corbata. Flaquita. Sí, flaquita. Ochentera. Sí, se veía ochentero, me gustaba. Físicamente. Bueno, da lo mismo el tema son los cuestionamientos que sufría Jorrat y que hicieron imposible su permanencia. Esto me resulta como raro porque Jorrat dice que oye, él no anoche dijo, perdón, eso es la cosa, y te doy la palabra. Anoche salió él y dijo: efectivamente me tuvieron que pedir la renuncia porque yo no acepté renunciar voluntariamente. Porque eso sería reconocer cosas que no ha hecho. Claro. Pero una sola cosa que yo no sé las cosas que no ha hecho, pero yo sé las cosas que ha hecho, que fue trabajar para Martelli, que no tiene nada, me parece nada de agravoso en sí, pero que hacía totalmente imposible su permanencia en un servicio que está investigando al propio Martelli. Yo no sé por qué el gobierno llegó pero ahí él se había inhabilitado. ¿Ah? En el caso sí, Martelli se había inhabilitado. Esto que hemos topado una y otra vez en el gobierno y también en la oposición, que es no distinguir el plano de lo político con los planos de lo judicial. Es decir, él dice que no he renunciado porque judicialmente renunciar significaba aceptar los cargos,
que es lo que han hecho casi todos los que hemos hablado acá, desde la UDI hasta el ministro de Interior, el ministro, que no se puede aceptar, porque si tú aceptas, según no sé qué tipo de abogados están dando muy malos consejos a toda esta gente, pero hay un plano que es lo político y no tiene nada que ver con lo judicial, o sea, que es anterior a lo judicial, que es políticamente impresentable que el señor Jorat estuviera ahí, fuera o no culpable de ningún, yo no sé, ningún crimen trabajar para Martelli. Pero hay un punto en el que yo creo que ya está excedida ese esfuerzo por distinguir lo político de lo judicial. Aquí ya yo creo que está ido al chancho. ¿A qué me refiero? ¿Quién? No, esta cosa de que no es lo mismo lo político que lo judicial. Ciertamente no es lo mismo lo político que lo judicial, pero no por eso tú vayas a estar renunciando por razones políticas cada vez que alguien te acusa de una cosa injusta. No, pero si estoy diciendo que sea el caso. Pero este caso no es justo. No, pero lo que te digo es, a ver, viene alguien y dice, Gumucio se financió por Transantiago, por decir cualquier cosa, por tirar cualquier cuestión al aire. Entonces, inmediatamente se produce en esa discusión, ponte tú, de que llega alguien y dice, tienes que renunciar por razones políticas, y tú dices, no, pero si yo no he trabajado para el Transantiago, primero se tiene que demostrar, y te dice el otro, pero es que hay que distinguir de una vez por todas lo judicial de lo político, bueno, y mientras tanto tú dices, pero ¿cómo? Hay un ejemplo absurdo, porque en este caso sí trabajó para Martelli. No, o sea, claro, sí, en general sí, pero... es que no estoy pensando puntualmente ahora en Yorrata, pero has visto que sale frecuentemente ahora la discusión esta de la distinción de lo político de lo judicial, pero y tiene un punto complicado. Pero carece de un contexto enorme, que los tiempos políticos no son lo mismo que los tiempos judiciales. No, políticamente nosotros, para mucha gente el caso Penta está casi cerrado. El señor Dela y el señor Lavín estuvieron presos pero está empezando. Y judicialmente son otros tiempos, eso está recién armándose. Los tiempos políticos son distintos a los tiempos judiciales, por lo tanto es difícil que puedan converger. Ahora, tú estás llevando el cuestionamiento del señor Jorat solo al tema Martelli, y no es solo el tema Martelli. A mí me parece que es el único que lo único que con eso bastaba y sobraba. Lo otro, no sé, son como filtraciones, cupucheo. A mí eso yo no me hago cargo de eso, porque no me consta. Puede ser que el señor tenga razón y no pasó nada, puede ser que haya pasado. Realmente me parece que es una acusación totalmente irrelevante. ¿Cuál? Sí, claro, si trató de pararlo, no trató de pararlo. Bueno, evidentemente hay estrategia. Esta cosa de la transparencia y del Wikileaks a mí me tiene cabreado. A ver, pero espérame, te voy a decir... La gente no tiene por qué saber todo. Sí, pero para dar el dato duro. No tiene por qué saber No, el dato es duro, porque hay investigaciones y hay correos. Y se acabó esta cuestión. ¿Por qué quieren ser curiosos, copuchentos? No, para dar datos duros, cuando se habló hace 2 semanas atrás, o casi 3, del quiebre en el Servicio de Impuestos Internos que lo publicó CIPER, sí. En esa investigación que para muchos en el gobierno había sido una operación maldita, que quería en el fondo voltear al ministro Arena, y había toda una mirada conspirativa, hay datos duros de cómo se generó ese quiebre en impuestos internos. ¿Cuál es el dato duro? Por ejemplo, uno, que habían 4 funcionarios de impuestos internos que detectaron una operación para frenar las investigaciones sobre el financiamiento ilegal de la política. ¿Cómo? Había una condonación por primero, y lo dice el segundo el director jurídico que se peleó con Jorat, que él insistía en que había antecedentes suficientes para presentar querella y el señor Jorat las dilataba. Y segundo, que había una condonación de un 55% de los impuestos del señor Jovino Novoa. ¿No te parece que había por lo menos la pregunta de una... Pero los hechos, ¿cuáles son los hechos? Los hechos están la condonación del 55% de los impuestos comprometidos en la indagatoria de sospechas contra Jovino Novoa. ¿Todavía está decretado eso? No, eso fue lo que salió en ese minuto. Evidentemente al día siguiente el señor Jorat presentó querella de inmediato en el caso. Entonces ¿qué? No sabíamos las intenciones, quizás ya había pensado en no condenarlo, o sea... Oye, ¿sabéis la preocupación? Yo no puedo, en eso estoy con Pato, yo no puedo acusar, no puedo echar a la gente por rumor y por hechos. Y lo que estoy diciendo, justamente al revés de lo que piensa Pato, es que estoy el único hecho probado del asunto, que es que trabajó para Martelli, y es lo único. Lo otro... Sí. Es que no es verdad lo que tú estás diciendo. Yo cuando te hacía el distingo anterior no era respecto a este caso puntual. Es que no es verdad lo que tú estás diciendo. ¿Cómo? Es lo único que yo sé que... a ver, tenemos la evidencia tiene que ver con CIPER y con las boletas que publicó La Tercera, ¿ok? Lo que hay también es la sospecha instalada la sospecha, antes. Tú lo dijiste. Lo que hay antes, que todo el mundo miraba y la presentación de querellas contra el señor Martelli, o comillas, hacia el mundo nueva mayoría, no aparecía nunca. Había una... ¿Pero apareció?
cuando tenía la pistola en el cuello. Ah, bueno. Y con la pistola, bueno, Los es que periodistas no. siempre se atribuyen ellos unas cualidades divinas que Bueno, hacen que es las que cosas no sé. funcionen. No sé. Lo que pasa es que- no sé, no te puedo. Entonces le son pidieron sospechas, no sé. le pidieron la renuncia, señor Jorrat, porque ¿por qué? Bueno, es que le pedí la renuncia Pero si muy era tarde. insostenible la política, ¿ah? Pero es que eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué? Es que eso es lo que no entiendo. Porque ¿Qué? lo Es que tú echan- estás discutiendo porque a ti se te ocurre que aquí esto es mentira. No lo sé. Ah. No lo sé. Hay que reportear, entonces, Pero si por no- Rafa. pero si no- No, se le pide la renuncia a Llorat porque en el ambiente en el que estamos... El sospecha es más importante que la verdad. Ya no es sostenible, digamos, tenerlo ahí cuando está enteramente cuestionado por motivos que van desde lo real hasta lo real creado. Claro, o lo posible. Claro. Yo no creo que lo por posible eso sea igual que lo no real. podía durar más, no podía seguir ahí Llorat. Era un flanco abierto para el gobierno de manera Sí. permanente. No, pero yo voy a lo que dice Pato, que es verdad. Es que las sospechas no son suficientes para que alguien se tenga que ir. Pero los hechos probados, por supuesto que sí. El hecho probado es que él estaba involucrado en el caso que tenía que investigar y por supuesto que no se puede mira, investigar la No, mitad. porque en ese caso se yo creo inhabilitó, Rafael. En Sí, ese pero caso que él no- fue mucho se puede transparente. No, inhabilitar. yo creo que hay más. Hubo acá un intento. Y hubo un intento por hacer un acuerdo que político. en otros tiempos hubiera funcionado. Claro, y todos Y en sabíamos. otros tiempos hubiera sido parte de cómo la política se hacía. Y que O sea, ahora en ya un no minuto- se volverá a hacer en un- después. en un Como minuto- es la pregunta hacia adelante es cómo Y era se va a una, hacer para gobernar y era así. una movida inteligente, porque en el fondo, frente a todo este sistema político bajo sospecha, la manera que en ese minuto seguramente algunos ministros políticos vieron un tubo de escape, una salida para poder no abrir toda la puerta de todo lo que puede significar aquí las boletas ideológicamente falsas y financiamiento de la política, a través de impuesto interno era una operación. Esa operación o ese punto de alerta lo puso la Fiscalía. Y empezamos a ver que impuesto interno se resistía en varias ocasiones frente a la Fiscalía, y Sebastián Chaguán lo dijo en varias ocasiones, en presentar las querellas que tenía que presentar porque el Ministerio Público no tenía la competencia para hacerlo. No lo sabemos. ¿Cómo que no lo sabemos? No sé si. Pero pero no sé Rafael, si- lea la prensa Bueno, de los pero- últimos pero 2 que- meses. Pero estoy leyendo la prensa de hace 2 meses. No sabemos si Llorat no presentó las querellas porque estaba haciendo un truco para no hacerlo o porque era más lento y más complicado y lo estaba haciendo bien el trabajo. No sabemos eso. Sospechamos que no, sospechamos que él trató de esconder, sospechamos que él trató de, porque es lo más lógico. Pero leíste los correos Lo del domingo, sospechamos. leíste La los otra- correos entre él y el director Bueno, jurídico. pero- ¿Los leíste? Sí, por supuesto que lo leí, pero no son hechos probados. Yo creo que era suficiente el hecho que él trabajara con Martel. Lo otro, ya veremos. Porque Entonces no podríamos, perdóname que te digo, las veces que tú has señalado en este mismo programa que Jovino Novoa era realmente el verdadero capo de la UDI, tú no deberías decir eso, porque eso solo sospecha, eso no está pero comprobado. si hay boletos. Bueno, yo Perdóname, si son nunca lo hemos dado si los como un tiempos hecho en firme. judiciales se tienen que imponer sobre sobre los tiempos políticos. No, pero yo no estoy hablando de las llamadas por teléfono o los mails de Jovino Novoa, estoy hablando de boletas que mandó. No, por supuesto que eso todavía no están probados. Lo que estoy diciendo yo es que que lo que no entiendo la estrategia del gobierno es por qué ante sospechas ceden y ante hechos probados no ceden. Es decir, el pobre Llorat también tiene un poco la culpa, es un poco inocente en este caso, porque o tú lo vas a defender o tú lo vas a atacar. Pero si tú ya lo defendiste por lo grande, ¿por qué lo vas a atacar por lo chico? No lo entiendo, ¿me entiendes? O sea, si tú ya hiciste la estrategia de que había que quedarse y había que ser un masada de Llorat, ¿por qué después lo echas cuando ya, si no es nada más grave de lo que ya salió? Oye, está habiendo otra preocupación ahora Sí. con impuesto interno desde la contraparte de lo que estamos hablando Sí. ahora, que es, digámoslo, desde el ámbito más bien del poder o de los que están involucrados en la política, que es que dicen, oye, ojo también con otra cosa que está pasando dentro del impuesto interno, y es que las filtraciones son heavy metal y que cualquiera se pueda meter en tu declaración Sí. de impuestos porque hay alguien allá adentro que puede usarla para Sí. desacreditarte, qué sé yo, es algo que también los tiene bien complicados. Obvio. O sea, llega y también, ojo, porque cuando se nos olvida, porque entonces todo el mundo dice tenemos que cuidar el impuesto interno, y sí, estoy totalmente de acuerdo que es una institución que tiene que ser cuidada y protegida con mucho celo. Pero impuesto interno no está cuestionado solo por el señor Jorrat ahora. Cuando supimos todo el caso Penta, Hugo Bravo, todo esto parte no porque impuesto interno detectó que había fraude tributario en Penta, o habían, ¿cómo se llama? Se habían saltado el FUT. Bueno, ahora salió que Porque había un martillero, porque ese martillero tenía conexos con gente de impuestos internos.
O sea, Claro, no nos olvidemos que los casos que han reventado no son porque investigó impuestos internos. Bueno, el que está ahora de subrogante fue el que estuvo metido y su nombre apareció en uno de los primeros escándalos del último tiempo de impuestos internos, que fue Johnson, la compra del supermercado Jumbo ahí en Bilbao. Y este buen trato o extrañas negociaciones con los grandes contribuyentes. Claro, por eso el problema impuesto interno es anterior y es grave. Encuentro que es mucho tiempo el que va a estar, porque hablan de que el cargo va a ser puesto por la alta dirección pública. Yeah. Va a estar entre 60 y 90 días. 60 y 90 gobierno. 60 y 90 días, casi todo el gobierno. 60 y 90 días para los plazos para los plazos de lo que estamos hablando ahora es un montón, ¿eh? Es un montón. Y un dato para también incluir a Jovino Novoa, que además don Hernán Larraín, presidente de la UDI, lo ha defendido muy convincentemente, tiene que ver con que los abogados de Novoa son rápidos y astutos. Rápidos y furiosos. Sí, y dijeron, a ver, ojo, atento, porque aquí cuando el señor Jorrat presentó las querellas contra Jovino Novoa, él no tenía la potestad de firmar los documentos, así que esto podría invalidar las querellas presentadas en contra del senador Udi. Sí, porque salió ayer el decreto. Fue ratificado en el diario oficial el mismo día que lo echaron. Entonces la UDI, estos abogados, el señor Jorrat no estaba, no tenía lo, ¿cómo se dice? Significó que no tuvimos directores de impuestos internos durante todo este tiempo. Si creemos en la palabra de los abogados. Digo, nada, habilosos los tipos. Sí, están atentos, están alerta. No están esperando que las cosas sucedan. Asunto procesal. Queda para todo. A mí la discusión que me tiene interesado, pero yo creo que desarrollar el otro día, es la discusión de los brotes verdes, los no brotes verdes. De la economía. Si estábamos creciendo o no, si el ministro de Hacienda ayer dijo que había que tener más cuidado con la reforma laboral. Creo que sería mejor confesar que nuestra economía, nuestro éxito económico se basó en sueldos bajos, en cobre alto, y nos dejamos de tonteras y nos confesamos que quizás nuestro éxito económico no era tal, o que nuestra creación de empleo, nuestra creación de nuevas ideas o de nuevas cosas es nula hace mucho tiempo, y que quizás la creación de empleo no es nula pero la creación de nuevas ideas es nula. Es decir, somos un país rentista que vive del cobre y que vive de los sueldos bajos, y eso es todo. Y por supuesto, de alta concentración del capital, y de altas, beneficios, es decir, de beneficios absolutamente desmedidos comparados. Pero ¿por qué no nos confesamos? Y ahí creo que nuestro ministro de Hacienda la cosa no es por ser más de izquierda o más de derecha. Yo creo que hay una cosa entre medio que nadie ha pensado, que es quién tiene ideas. Que yo necesito un ministro de Hacienda que no diga volvamos a lo de antes o hagamos algo totalmente, hagamos algo nuevo, cambiemos algo, o sea, quebremos algún huevo, pensemos en algo, no sé. Yo siempre he estado a favor de cosas como la energía nuclear, de cualquier cosa que dé un salto hacia adelante, pero de quedarse aquí como, bueno, si bajemos los sueldos, subamos los sueldos, o sea, es como, entonces mira, ahora comemos menos margarina o más margarina, bajamos la calefacción o subimos la calefacción, porque tenemos menos plata este mes, pero eso no es pensar en grande, no es pensar en nada, es pensar con el mismo sueldo, cómo voy bajando o subiendo el sueldo, y según cómo entonces el perro va a comer lo que cambia, lo que creo yo, porque todo esto es muy inicial y está todo el mundo observando cómo se mueve este nuevo gabinete, pero las señales que ha dado el ministro de Hacienda son tratar de empalmar la reforma laboral, que él entiende y escucha que para el mundo empresarial es una amenaza, es tratar de empalmar esta reforma laboral, por eso él se ha hecho cargo y la toma como un tema de él, con la economía. Ese es un punto distinto que no sé si el ministro Arena lo habrá intentado hacer, pero comunicacionalmente no se dio. Y que tiene que ver con equilibrar el momento político económico. Porque el ministro Arena parecía, o uno veía desde afuera, porque no quiero atribuirle, a lo mejor él lo intentó y no le resultó, pero desde afuera para él era más importante su agenda y el programa que los tiempos o los climas políticos. Y las cosas no funcionan, lamentablemente, por una sola vez. No, el ministro de Arena, no sigamos vendiendo. Pato. No vendemos el ministro de Arena. Pues el ministro de Arena no pena, Magra, me hiciste casi llorar. Pero el ministro de Arena no era ningún soviet. Esta idea que el ministro de Arena era un fanático del programa, una especie de Bin Laden, eso lo vendió el dato aviso. El problema del ministro de Arena es que
mentía o No exageraba y creía que la gente tenía que creerle. Y no le creían. Entonces lanzó el problema del ministro Arena fue especulaba. Yo creo que su gran problema fue que se le perdió el respeto. Claro. Y esa cuestión es muy grave en un ministro de Hacienda. Aquí se habla siempre de que a los ministros de Hacienda no se les cambia durante los gobiernos, la concertación y no sé cuánto, que eso ya muy bien. Pero lo más importante es que durante todos esos gobiernos siempre el mundo de centro izquierda se encargó de tener ministros de Hacienda muy respetados. Hay un dato, hay una escena, hablando de lo que dice Pato, que tuvo que ver el año pasado con un encuentro en Icare, que cuando iba a hablar de ministro de Hacienda, todos los asistentes habían salido de la sala y tuvieron que los organizadores salir a buscar a la gente para que entrara a escucharlo. Y pasa una cosa importante con esto, el respeto, que el respeto en esto se parece a lo que genera confianza. Claro. Y la economía, si no genera confianza, no funciona, se va a la punta del cerro. Como el amor. Es un elemento súper central para invertir. Es que jugaba póker. Steve. Jugaba póker. ¿Era bueno para el póker? No, pero eso era lo que hacía en economía. Pensaba que las expectativas son muy, muy importantes en la economía, pero la gente cree en la verdad, no en la expectativa. La gente es bastante más... yo creo que lo complicado cuando tú... Si te vendo expectativa... Sí, pero tú... Mira, es tan así que cambió... Y esto, quitémosle juicio valórico también, la economía juega tanto con la expectativa que se cambió el ministro de Hacienda y subió la bolsa. Sí, pero por ejemplo. Y todavía no ha pasado nada de nada. Los dos ministros de Hacienda y de Interior creían mucho en las operaciones políticas, creían mucho en los trucos, en las máquinas, y no funcionaba porque si no hay una base real. No tengo ese dato. Más bien yo creo que se instaló tengo la impresión de que como ellos se sentían tan cercanos a la presidenta, se sentían tan los escuderos de ella, se rodearon, se les instaló, y el poder a veces genera eso, una soberbia, una risa con un dejo de arrogancia que en esta vuelta no funcionó. Pero cuando te pillan una vez, ya se acabó. O sea, la carpetita. Es el problema. Los pillaron una vez diciendo algo que no era, y después ya no podían decir la verdad, y ya era perito y lobo. Ahora, una cosa, a propósito del comité político, de los mensajes que hemos visto, de cómo están alineados Burgos, Valdés y el ministro Insunza, da la sensación de que efectivamente están por digamos, muy decididos a hacer un cambio de línea política, o por lo menos comunicacionalmente hablando. Mira, vamos a hablarlo ahora con Alewi, pero yo creo que lo que está pasando además es un movimiento súper interesante de que hay que entender que eso que se llamaba la nueva mayoría no se ha terminado de configurar, y aquí partimos escuchando muy fuerte a una parte y ahora se está escuchando a otra, que dice esto no era lo que ustedes creen, y ojo, atentos, yo sé y tampoco debiera ser sencillamente lo que yo creía. De hecho, un envión progresista que ahora está recibiendo un matiz demócrata cristiano. Sí. Ojo con el matiz demócrata cristiano, porque el presidente de la ADC, Jorge Pizarro, sigue estando muy cuestionado. La pugna al interior de la democracia cristiana respecto a su permanencia o no ha ido tomando fuerza, porque además hay un sobrino de Pizarro que postuló al Consejo Nacional de Televisión, y esto entonces reactiva, y el pobre Pizarro sale diciendo yo no tuve nada que ver, pero la sospecha en este caso está instalada sobre el presidente de la democracia cristiana, y está siendo muy compleja su gestión política, asumió hace muy poquitito. Bueno, son 8:30. Otros más que creen que las cosas tienen que ser judiciales y que no hay que esperar que los tribunales decidan, y no simplemente lo que se ve mal a veces también. Son 8:30 de la mañana, Pato, mándame flores con Rosalinda. Se aprobó una huelga en Entel ayer. ¿Dónde? Una huelga en Entel. Oye, a propósito, hay varias tomas en la Universidad de Chile. No hemos hablado de eso. Hoy día hay jaleo, parece. ¿Es jaleo? Parece que sí, parece que hay jaleo. ¿Dónde hay jaleo? Hoy hay jaleo. Jaleo y hoy hay un jaleo. Hay un jaleo muy chico, chévere. Al revés. Bueno, el asunto es que Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile. Representantes de la red global HRG con presencia en más de 120 países. Confía en Turavión y reciba los más altos estándares en programas de viajes corporativos. Turavión, 80 años viajando con usted. Informes en turavión.com. Para vestir la camiseta de la selección, primero hay que ganársela. Paga todo con cualquiera de tus tarjetas Corbanca y participa por una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena. Para más información, visita corbanca.cl. Corbanca, el banco oficial de la selección. Cuando quieras decir te amo o lo siento, puedes hacerlo con WhatsApp. Pero si quieres hacerlo de una forma inolvidable, sí,
hazlo con una Rosalinda. Mándame Rosalinda. Sorprende en cualquier ocasión con confianza de su reparto en el mismo día y notificación fotográfica de entrega, para que no te hagan tonto. Florería Rosalinda, entregamos emociones. ¿Tú lo probaste en una ocasión? ¿Te dio buen resultado? ¿Lo hiciste? ¿Sacaste premio? Después de que llegó en Rosalinda, ¿sacó su premio? Qué bonito. Y ayer en Desde Cero discutimos si es legítimo o no que un gobierno revise y modifique un programa que concitó el apoyo de la mayoría electoral. En radiocero.cl preguntamos, ¿tiene que modificar su programa el gobierno? Sí. La retroexcavadora tiene que quedar atrás y dar paso al consenso. 28% de los muy pocos de nuestros auditoritos. No, el programa fue votado por la mayoría y debe seguir adelante tal como está. 72%. Pero me da miedo, mi auditorio. Me están dando miedo. Un barrio hasta la victoria siempre. Compañero, un barrio pensado en la comodidad y en la calidad de vida de tu familia. ENACO te invita a conocer su proyecto Altos del Bosque en el mejor sector de Alto Macul, con urbanización subterránea, con un gran entorno natural y con 2 tipos de casas de 113 y 120 metros cuadrados. Casas con 3 dormitorios, la principal en suite y 2 baños. Visita su sala de ventas, Avenida Macul Alto 6801, esto en la Florida, y para más información entra a enaco.cl. Oye, están lentitos en participación nuestros auditores momios, ¿eh? Pónganse las pilitas porque de lo contrario esto... Sí, van a ganar. Radio Moscú, aquí Radio Moscú. Sí, yo quiero... O sea, más igual, más. Son 8:33. El subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, aquí con nosotros al regreso de esta tanda. En Radio Cero, Desde Cero. Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile. Más de 200 especialistas dedicados a entregar las mejores alternativas para los viajes de su empresa, reuniones, eventos y viajes vacacionales. Lo asesoramos en el desarrollo de políticas de viajes para que obtenga las mejores negociaciones con proveedores a nivel nacional e internacional y, sobre todo, una excelente experiencia de viaje para los colaboradores de su empresa. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. En Radio Cero son las 8:35. Porque pensamos en tu comodidad y la de tu familia, ENACO te invita a conocer la nueva etapa de su proyecto Altos del Bosque, un barrio rodeado de naturaleza y mejores espacios para compartir en el sector de Alto Macul, con urbanización subterránea y 2 tipos de casas de 113 y 120 metros cuadrados, arquitectura provenzal, 3 dormitorios, principal en suite, 2 baños completos más baño de visitas y sala de estar en segundo piso. Visita la sala de ventas en Avenida Macul Alto, 6801 La Florida. Espacios para vivir mejor. Eso es ENACO, eso es diseño sustentable. Entra a enaco.cl. Estás en el semáforo cuando aparece el All New Mazda 3 con el que tanto sueñas. Piensas en el diseño de tu auto y no se compara con su diseño codo. Miras tu radio con entrada de cable auxiliar y está a kilómetros del sistema Mazda Connect. El semáforo cambia y sientes cómo la performance y eficiencia de su motor Skyactiv hacen que desaparezca en segundos frente a ti. Entra a mazda.cl/3 y sorpréndete. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Ok, serían 4.500 pesos. ¿Va a pagar con efectivo o con tarjeta? Con tarjeta. Paga todo con cualquiera de tus tarjetas Corbanca y participa por una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena. Mientras más las uses, más posibilidades tienes de ganar. Corbanca, somos el banco oficial de la selección. Infórmate de las condiciones de esta promoción revisando las bases publicadas en www.corbanca.cl. Ponte cómodo, todo vuelve a partir desde cero. Con Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio. 8:36 de la mañana, como le dijimos, está perfecto, esa voz que ustedes ya conocen. El subsecretario del Interior, señor Mahmoud Alewi. Hay una pregunta que tienen los auditores. Buenos días primero. Buenos días, muy buenos días. Gusto estar aquí. Los auditores nos preguntan y nosotros vamos a estar en la oscuridad todo el año. Tema de horario. Porque ya estamos curco con salir de noche. No va a haber cambio de horario nunca más. Pero tú eres tan joven que debería gustarte la noche. No soy tan joven, me veo. Pero Rafael te culpaba a ti personalmente de que tú eras el que había impuesto este horario. ¿Efectivo? No, lo que pasa es que en Chile, en los años 60, se
hizo una modificación horaria en función a las necesidades energéticas del país. El estudio que hizo Energía respecto a la matriz energética nacional indicaba que no era necesario hacer ese cambio, y además hay un conjunto de estudios médicos. ¿Pero que vamos a ser más felices? No, que afectan el sistema nervioso cuando tienen que el sistema nervioso está muy afectado en Chile, pero me refiero a que afectan a las personas para acomodarse a los nuevos horarios. Y entiendo yo que eso demora. ¿Y nos haría menos productivos? No sé si menos productivos, pero a lo mejor menos felices, no lo sé. Eran angustiados. Ahora, la norma en el mundo es no cambiar la hora o cambiar la hora. En general no es no cambiar la hora, es mantener un horario. Y a lo mejor lo que se pudiese hacer, si es que afecta efectivamente el estado de ánimo de las personas, es buscar un mecanismo que permita mantener un sistema horario estándar, pero considerando estos temas de luz. El subsecretario está más tranquila la moneda, porque le ponían nombre a los patios, Kosovo, qué sé yo. Se supone que ahora se ve una armonía. ¿Pero tú fuiste a esos patios? Nunca me atreví. Nunca me atreví. Me invitaron varias veces, pero nunca me atreví. No, la moneda siempre ha estado tranquila. Lo que pasa es... ¿Perdón? No se notó. Lo que pasa es que yo diría que se instaló una perversión en algunas personas que trabajan en el ámbito gubernamental, que es creer que se puede hacer política, y no me refiero a ministros, ni a subsecretarios, no me refiero a autoridades, que creen que se puede hacer política en Chile con trascendidos. Y eso es muy pernicioso, es un cáncer para un gobierno. Toda la gente cree que puede contar una anécdota o un subproducto de algo, y eso se publica y se transforma en escándalo. Pero en este caso, cuando usted dice se instalaron los trascendidos, dice, no hablo de ministros, no hablo de subsecretarios. ¿Quiénes daban estos trascendidos? ¿Funcionarios menores? ¿Y cómo accedían ellos a información política, de alta política? No se sabe, eso lo saben más ustedes, que todos los medios tienen periodistas en la moneda, digamos. Pero... ¿Sabes que se va a eliminar eso? No, en ningún caso. Yo creo que en serio les pagan demasiado. En serio. No sé cuánto les pagan yo, pero sé que hay un contingente muy importante de periodistas en la moneda que todo el día, por razones obvias, porque esa es su misión. Políticamente hablando, Mahmoud Alewi, vimos que el cambio de gabinete de la presidenta hace solo una semana fue un cambio bastante radical. Sale el comité político completo. ¿Por qué el gobierno llegó a un punto en que fue necesario sacar el corazón político más cercano a la presidenta? ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Qué diagnóstico veías tú? ¿Qué olías tú desde ahí? ¿Por qué se llegó a un punto tan insostenible? Yo creo que en general es una combinación de cosas, porque objetivamente la implementación de una agenda profunda de transformaciones produce un cierto desgaste en esa. Ellos fueron los que efectivamente tuvieron que llevar adelante en el primer periodo la implementación de esta agenda de transformación, que tenía básicamente la idea de producir un cierto equilibrio económico en la sociedad a través de la reforma tributaria, una cierta aspiración de progreso social a través de la educación gratuita y la modificación de la Constitución. Las dos primeras partes se cumplieron. Eso produce un cierto desgaste, y además se produjeron todos estos hechos que ustedes conocen del financiamiento de la política, que le encargo a cualquiera enfrentar esa agenda. Pero lo hablábamos antes en la primera parte. Al sacar a llorar estamos hablando del director, por el exdirector, por un trascendido, y no por algo que sabemos que él participó en la empresa de Martelli, no sacarlo con algo firme y sacarlo por un trascendido ahora, ¿no será un poco darle demasiada importancia a los trascendidos y no darle importancia a los hechos, es decir, a los hechos probados? Lo que tú decías, justamente tanto que los trascendidos están tomando demasiado peso en la política. Sí, yo creo que efectivamente los trascendidos y los rumores han adquirido demasiado peso, pero así como en los países se necesita gobernabilidad, en las instituciones también. Y efectivamente había un problema de gobernabilidad en el puesto interno. ¿Por qué interno. había un problema de gobernabilidad? ¿Qué lo gatilló? ¿Esta división que había entre el director jurídico? Yo no sé si había división o no, porque yo no tengo tuición sobre ese organismo. Eso corresponde a Hacienda, pero
una mirada incluso parcial de las cosas indicaba que adentro había un conato, al menos. Ya habían posturas muy distintas, esas posturas muy distintas se traslucían a la opinión pública permanentemente. Esto de los correos electrónicos, francamente, es una cosa increíble, digamos, ¿ya? Entonces, cuando una institución empieza a ser ingobernable para el funcionamiento básico interno, de ella, claro. Naturalmente el que paga el costo es el que dirige la institución. Eso es así en las empresas, en todos lados, digamos. Hoy, subsecretario Alewi, ahora comienza efectivamente una otra etapa en el gobierno, se ve, se nota, es otro el tono, es otra la sensibilidad que llegó. Yo especulaba un poco ayer a propósito de que yo creo que lo que se está viendo aquí también es como la formación de la nueva mayoría. O sea, la nueva mayoría también es un conglomerado que se supone que partió en la campaña de Michelle Bachelet, partió con un énfasis que era como más bien innovador, o sea, no sé si se llama innovador, transformador. Es como venimos de la nada, o sea, de donde venimos no nos gusta tanto y aquí iniciamos una nueva etapa. Y parece llegar ahora los que dicen exactamente al revés, que dicen nosotros venimos de un camino y lo vamos a continuar. ¿Cómo definirías tú estos distintos ambientes que conviven acá y qué es lo que se está produciendo ahora? ¿Es como una manera de ver la política que había estado un poco marginada en el primer periodo de este gobierno, la que se vuelve a incorporar? ¿Cómo lo resumirías tú? No, yo creo que no. Primero, la nueva mayoría se constituyó después de la municipal pasada, y se constituyó porque ustedes bien recuerdan, había una división entre el Partido Socialista y la DC respecto a lo que se denominaba el Frente de Izquierda. Y esa fue una disputa política que duró bastante tiempo y que se zanjó en la municipal, ¿no? Y a partir de eso se constituyó la nueva mayoría. No entiendo bien eso que tú acabas de decir. Una discusión sobre el Frente de Izquierda, ¿qué es lo que antes de la elección municipal anterior, sí, el punto era si íbamos todos juntos o iba la izquierda unida, okay, y la DC por otro lado. Sí. Ya, esa fue una disputa política, porque nosotros en ese momento pensábamos que aislar a la democracia cristiana de esa manera era completamente inadecuado. Ahí había un rol del PPD que más bien era partidario, digamos, de desligarse de la DC, porque consideraba que la DC de alguna manera había desvirtuado. Pero esa disputa política se resolvió en las urnas, digamos, ¿ya? Y a partir de esa resolución se constituyó la nueva mayoría y ese fue el conglomerado que llevó la presidencial adelante, digamos. O sea, ¿tú no consideras la nueva mayoría como un conglomerado creado en torno a Michelle Bachelet? No. Eso no es así, eso es incorrecto. La nueva mayoría se constituyó porque hubo una discusión política de fondo que se zanjó en las urnas en una elección municipal y todo el mundo entendió que después de eso, más allá de quién ganó o quién perdió, lo que había que hacer era constituir un acuerdo político mayor amplio para poder enfrentar el futuro, porque además la propia elección demostró, con la baja participación que hubo, o la menor participación, sí, para decirlo más razonablemente, con la menor participación electoral que hubo, era que había un problema en el país, porque y esto no es un problema de Chile, es un problema de Latinoamérica, en el mundo, digamos. Entonces, ahí se constituyó la nueva mayoría como conglomerado político para enfrentar el siguiente periodo, que incluía parlamentarias y presidenciales. Bueno, Pato te preguntaba, en el fondo, ¿cómo se traduce eso en este cambio de gabinete? ¿Hay un giro al centro, como tanto se ha planteado? Yo no creo eso. ¿Hay un giro aquí, entonces? ¿O no hay giro? Yo lo que creo es que, primero, el programa de la presidenta se va a cumplir, ¿ya? Porque la garante de eso es la propia presidenta de la República. Y lo que ha hecho la presidenta de la República, después de todos estos enredos que han habido en el país, que no han sido pocos por lo demás, ha puesto un equipo de conducción política que tiene una amplia experiencia para continuar con el programa político del gobierno. Entonces, fíjate que uno ha visto reemplazar la palabra programa por objetivo más teleológico. O sea, yo escucho a Burgos no usa la palabra programa demasiado, en cambio sí habla de los pendientes, de las cosas que aquí hacia las que se tiene que avanzar, igualdad de oportunidades, que la cuna no determine tu futuro, etcétera. Pero antes uno escuchaba mucho más claramente los puntos del programa. Porque mi juicio es que muchas de las cosas programáticas se usaron para desprestigiar a otro. Este invento de la vieja guardia y la nueva guardia
es un invento. Pero no, Mahmoud Alevi, no fue un invento. No veía. La vieja guardia cree la vieja guardia firmemente que existe eso. O sea, lo vivió. Lo vimos hablando de la vieja guardia, no de la Constitución. Tú cuando diriges políticamente no puedes dividir a tu propio conglomerado. Pero no fue dividido. Dile eso a Gutiérrez Martínez y al mundo por el idioma, pero yo lo escuché hablar de la vieja guardia. Hablar de la Constitución y hablar. Porque se instaló ese hecho político, pero si tú diriges desde el gobierno, ¿ya? Tú lo que no puedes hacer es dividir a fracturar a tu propia coalición. Eso es imprudente, por decirlo menos. Si lo dijo, lo hubiesen hecho la mitad de las declaraciones que hubiesen hecho Gutiérrez Martínez, lo hubiesen echado. Es como lo mismo que nos pasó hace años atrás, cuando se armó un tremendo debate entre los autoflagelantes y los autocomplacientes, cosa que tenía sustento a ambos lados. Es que sí, pero eso a mí me llama mucho la atención. Tiene sustento a ambos lados, pero ese sustento lo que no te puede hacer es entrabarte políticamente para poder llevar adelante lo que necesita el país. Pero ahí tú asumes, Mahmoud Alevi, que hubo un error de diseño desde el interior del propio gabinete político. Que yo tengo esa impresión. Sí, ¿no? O sea, para no tirarlo, digamos, como trascendido, pero aquí hubo un diseño. Sí, el ministro Peñailillo probablemente marcó una fractura entre un mundo y otro. ¿Fue así? Yo no sé si el ministro Peñailillo ya no se quiere pelear con él, ya pelearon mucho. No, en democracia uno tiene diferencia, no hay problema, no hay por qué transformar en crisis cosas que no son crisis, que son problemas. El mayor error que tiene no solo la política chilena, la economía y todo, es que analiza un problema y por un error de análisis lo transforma en una crisis. Y las crisis tienen, cuando uno se equivoca en el diagnóstico de la realidad y uno dice que algo es una crisis, el problema que tiene que siempre para una crisis la salida es traumática. Entonces, yo por eso que siempre he dicho, mira, hay que tratar de ser ponderados los análisis, porque cuando uno tiene responsabilidades gubernamentales que tienen que ver con la conducción del país, porque al final el gobierno lo que tiene que ayudar es a conducir el país, darle gobernabilidad a Chile, también los empresarios, también los movimientos sociales, pero la responsabilidad central está en el sistema político, y eso es el gobierno. Hay que ser ponderado. Y el tensionamiento que uno veía en La Moneda hasta hace 2 semanas atrás tenía que ver con que, a propósito de la crisis instalada, financiamiento de la política, casos varios puestos sobre la escena, habían 2 formas de mirar la salida de esta crisis. Una promovida, digamos, con gente, me imagino, socialistas como tú, Escalona o Andrade, que consideran que estábamos en un punto en que aquí era imposible hablar de algún acuerdo, y algunos que pensaban, a lo mejor más en silencio, que aquí había que buscar alguna salida que asegurara la gobernabilidad y la estabilidad del país. Estaba esa disyuntiva, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la gobernabilidad del país consiste en reconocer que uno de repente comete errores. ¿Y qué errores se cometieron acá? A ver, pero aquí hay que transparentar, hay que abrir el paño. Evidente, hay que transparentar. Si tú no puedes gobernar en el mundo moderno, ¿ya? Donde las comunicaciones son casi instantáneas, donde todo lo que pasa en un país o en una empresa o incluso en un continente se sabe. Sí. Tú no puedes tratar de esconder, decir que hay cosas que no pasan. Ya, de acuerdo. Eso no es posible. Entonces empecemos a transparentar. Hay un dicho popular chileno que dice: uno no puede tapar el sol con un dedo. Las cosas son de una determinada manera. Entonces vamos viendo de qué manera son. El financiamiento de la política y del mundo, de la política. Pero ajustémoslo al mundo centro-izquierda. Tuvo como costumbre, ponte tú, las boletas ideológicamente falsas, más allá, considerándolo como un pecado venal y que no le da mayor importancia. Si tuvo como costumbre la famosa boleta, pero resulta evidente que hubo financiamiento en los últimos 25 años de actores políticos, sean partidos o personas, donde se usaron este tipo de instrumentos. Y si es así, ¿cuál es el problema de que sea así si uno lo reconoce? Si al final la gente puede cometer errores. Aquí la sociedad, los gobiernos o la sociedad en general no se pueden transformar en la inquisición de sus propias costumbres, ¿no? Pero eso parte desde un punto de que si yo hice algo, ¿ya? Si yo al final le pedí plata a no sé quién y no debí habérselo pedido, lo puedo reconocer. Pero tú, antes de ser subsecretario del Interior, tú fuiste un hombre, un experto electoral. Digamos, participaste en campaña. Decían que era un experto electoral. Decían que eras un experto electoral, pero participabas de la negociación. No se hace la fama después de poderme nomás.
Pero tú Ustedes lo dicen. pero tú manejabas en el fondo, a propósito, digamos, el representante de tu partido, cupo, estuviste siempre cercano a las campañas. Como dice Edmundo Pérez Lloma, aquí hay un cinismo. Todo el mundo sabía que la política en Chile se funcionaba así. ¿Tú lo sabías? ¿Hay un cinismo? Yo no estuve. ¿O te sorprende que haya tanta gente de izquierda que le dio plata a Ponce Lerú? No, eso me sorprende. Ah, ya. Que a gente de izquierda del progresismo le haya entregado plata a Ponce Lerú, eso me sorprende. Que otros le hayan entregado plata no me sorprendería. O sea, que otros empresarios hayan dado plata. No me sorprende eso. ¿Ah, no? No me sorprende. ¿Y por qué te sorprende lo de Ponce Lerú? Porque todos sabemos quién es Ponce Lerú y cómo se enriqueció en Chile. Entonces me sorprende. Efectivamente me sorprende. Ahora, quiero decir que en todas las, por lo menos en las partes que me tocó participar a mí, nunca estuve en las áreas financieras. Pero uno huele. Por cierto, pero no sabe. Una cosa es que huela y otra cosa es que sepa. Oye, ya, pero estábamos recién hablando de transparentar. Esto es un cambio de estrategia. O sea, a ver, hasta hace un rato atrás, Peña y Lillo, estos son puros hechos, estaba tratando de justificar cosas que parecieron muy injustificables. Hizo mucho esfuerzo por decir que algo era lo que no era. Si ahora se va a pasar, y esto yo me imagino que deben tener mucha prisa en el gabinete, porque si algo debiera procurar este gabinete, justamente este nuevo gabinete, es iniciar una etapa donde tú tomáis un camino en el que va a persistir y que es nuevo, no es el anterior. Todavía no se ve eso. En cualquier minuto puede hablar Martelli, y puede ir Martelli y decir además de qué se trataba el trabajo que hacía, y seguramente ahí van a chorrear nombres, y seguramente una vez más se va a ver ante la la disyuntiva de qué hacemos con esta información. ¿Decimos de una vez por todas y trabajamos en función de una costumbre, o una vez más tratamos de explicar quiénes sí, quiénes no, que hay unas excepciones, que hay otras, cómo se va a hacer? ¿Qué van a hacer? Yo creo que el tema de la transparencia en el país es un tema de todo. Ya no creo que esto es como cuando se decía, mira, hay un sistema binominal, pero cada partido, sobre todo los partidos de izquierda, debieran tener otro sistema para determinar sus candidatos. Si hay un sistema binominal en el país. En Chile hay prácticas en general poco transparentes, no solo de los políticos, sino, por ejemplo, del conjunto de la sociedad, de los empresarios. ¿Ya? Entonces, todos tienen que poner su cuota para que el país sea más transparente. ¿Ya? Cuando nosotros dijimos en algún minuto que esto es una salida institucional en un marco ético, lo que estábamos diciendo es que todos tienen que asumir su responsabilidad. Pero nadie puede intentar pasar colado aquí. Sí, pero la UDI en un comienzo, y lo dijo insistentemente como en la plana mayor de la UDI, sentían que cuando reventó el caso Penta y se supo que había dos empresarios que financiaban casi específicamente a un partido, el gobierno se fue arriba y se les tiró encima como una camotera. No se hablaba de que la transparencia es para todos. Se apuntó directamente a un partido. ¿Fue un error? ¿Fue un error esa estrategia? Fue un error. Porque uno tiene que hacer análisis realista de la realidad. Si aquí todos somos chilenos. ¿Ya? O sea, si uno quiere transparentar, tiene que hacer que el conjunto de la sociedad sea más transparente. En eso, ¿a quién le vamos a pedir ese esfuerzo? ¿A la persona que se salta el torniquete del metro? ¿Al que no paga el Transantiago? ¿Al que recibe efectivo como profesional para no pasarse y pagar impuestos? No, se lo tenemos que pedir a las instituciones, al gobierno, al parlamento, a los tribunales, a la fiscalía, a los empresarios. Esos son los que tienen la responsabilidad de fijar un nuevo marco ético en el país, que significa una cosa tan simple como decir, mira, como tenemos este problema, todos tenemos que ayudar a solucionarlo, y por lo tanto las reglas, la combinación de reglas morales que nos van a regir son estas, sí, son otras. Y eso no es un drama. No, el problema es para atrás. Estamos con el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. Por eso que hay unos fiscales que están haciendo eso. Pero yo voy a la calle y cuando le pregunto a la gente no le importa nada de este tema. Lo que le importa es el caso Cabal. Es el que quedó instalado. Y es un caso más bien simbólico que real. Pero parece que ahí donde... ¿Es más simbólico que real? Yo creo que porque ¿qué culpa tiene la presidenta que su hijo sea así? Pues no... ¿Sea qué? A ver. Sea gordo, digamos, pero quiero decir,
ahí parece que la presidenta, en los símbolos parece que es donde las cosas no funcionan, no tanto en la realidad. Y ahí hay un muy mal trabajo de lo que la presidenta hacía muy bien, que era justamente crear símbolos y crear imágenes para los chilenos. ¿Cómo se va a resolver ese tipo de temas? Yo creo que la presidenta ha dado muestras suficientes simbólicamente de cómo ha enfrentado esta situación. Yo creo que no es baladí el hecho que ella ha instalado un consejo asesor como el que instaló. Pero la ciudadanía esperaba otra cosa, esperaba como que ella dijera, mi hijo hizo esto mal, y no que 2 meses después dijera fue imprudente, sino que esperaba como una reprimenda, esperaba una crítica ética a la poca estética que tuvo este negocio de la nuera. ¿Ah? Yo creo que tú estás consciente de eso, ¿o no? No sé si uno es responsable de lo que hacen las personas que se casan con los hijos de uno. A mí lo que me consta es que la presidenta no tenía idea de todo esto. Yo creo que la mayoría de los padres chilenos no saben lo que hacen sus hijos los fines de semana, ni en general lo que hacen sus hijos, sobre todo en el mundo actual. Y ella tomó la conducta que correspondía tomar y llevó adelante una solución que el país necesita. ¿Fue devastador el caso Cabal para la presidenta Bachelet? Como ha dicho Andrade, Escalona. Yo no. A mí los diagnósticos estos estrambóticos de que las cosas son devastadoras, no creo en eso yo. Es un problema severo, sí, efectivamente lo es, como lo sería para cualquier madre o para cualquier padre. Pero no es devastador. Oye, ¿qué se hace para recuperar el tema que está de turno en la confianza? Y el tema está efectivamente acá lo estamos viviendo como si no hubiera caído una bomba particular acá, y hay bibliografía en todos los continentes sobre lo que está pasando con eso en la política, entre otras razones por las nuevas relaciones, por las nuevas maneras en que se relaciona la ciudadanía, los nuevos medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees tú? ¿Cuál es la apuesta para volver a hacer creer en algo? O a lo mejor hay que vivir con más desconfianza nomás, no sé. Bueno, la sociedad chilena es muy desconfiada, extremadamente desconfiada. De hecho, la más desconfiada de América Latina. ¿En serio? Sí. Todas las pero, y razón tenemos. Pero los argentinos podrían tener más razones que nosotros para esos niveles de desconfianza. Chile es la sociedad más desconfiada en América Latina. Sí. Y es lo único que confían las personas en sus familiares. Es una cosa muy increíble. Y por eso se te arman estos guetos que uno ve. Bueno, eso tiene un desarrollo histórico y todo lo demás. Mira, yo creo que la única manera de recuperar la confianza, sobre todo en política, es que cuando uno comete errores los reconozca primero. ¿Ya? Si tiene que pagar el costo de eso, lo veremos, ¿no? Willy Brandt, cuando se descubrió que tenía una secretaria o un asesor que era la Stasi, en la tarde de un día, estamos hablando de un gran dirigente alemán, renunció el otro día en la mañana. ¿Era culpable Willy Brandt de eso? No. ¿Era responsable de tener un espía? Tampoco. Pero hay situaciones en que uno, por hechos de los cuales no puede ser imputado, igual tiene que pagar el costo político, primero. Segundo, el resto tiene que hacer lo mismo si es que tiene un problema. Si tener problemas en la vida no es algo dramático, todo el mundo ha tenido problemas de todo tipo. Sí, pero uno espera de sus autoridades otro estándar. A eso me refiero, por eso pongo el ejemplo de Willy Brandt. Cuando uno está de autoridad tiene otro estándar. Tiene otro estándar, de todas maneras. Entonces, como tiene otro estándar, tiene que asumir las consecuencias de ese estándar, pero eso, a mi juicio, no es dramático. O sea, es si el día... ¿Falta racionalidad política en la política chilena, señora Lewin? Yo creo. ¿Sí? Hay que tener la cabeza más fría. Las cosas no pueden ser siempre temperamentales. Y hay mucha cosas temperamentales. Yo tengo esa impresión de que hay mucha gente... Pero la nueva mayoría tenía como una cosa más distinta. Sí, el volumen lo subió la nueva mayoría. Sí, ¿no? Porque la concertación era más cabeza más fría, tal vez. No, lo que pasa es que la gente, en democracia la gente tiene derecho a tener opiniones distintas sobre las cosas, pero en el conjunto uno debería construir no solo un análisis más ponderado de las cosas, sino que soluciones más ponderadas. Si uno no puede cambiar la realidad de un país en una semana, en un mes. Subsecretario Lewis, es que se me ocurre a mí otra solución, no es solución, pero otro ingrediente para esto es la confianza. Sí, la solución a la desconfianza. No hablar tanto de los problemas comunicacionales.
Porque es muy raro cuando se habla de que los problemas de un gobierno o los problemas políticos son comunicacionales. Da la sensación de que no están engañando bien, de que habría que engañar mejor. Los problemas de un gobierno los problemas de un país son políticos. No existen los problemas comunicacionales, eso es falso. Los problemas medioambientales son políticos. Los problemas económicos, industriales, si no pregúntenle a los europeos, son políticos y se resuelven políticamente. Pero digamos que hay una tensión con los tecnócratas. Hay tecnócratas que creen que... No, yo eso lo entiendo, es parte de la realidad. Pero los problemas de los países, de los gobiernos, son problemas políticos, no son comunicacionales. Yo no, esa tesis que hubo siempre, de que uno, si hubiese comunicado un poquito de no sé qué manera, podría haber construido... Porque es como que la política fuera a vender la pesca, en vez de que fuera cosas de verdad. Estoy en contra. Entonces, absolutamente vamos en contra. Siguiendo la misma línea, tenemos que ir cerrando eso, sí, señor Alewi. Entonces, la tesis de que las reformas tributaria y educacional tuvieron un problema de ser mal presentadas y mal comunicadas, como señaló la propia presidenta, no es cierto. No sé. Entonces eran malas las reformas. No. ¿Ya? Las reformas, no, perdóname. Sí. Aquí se dijo que la implementación de la reforma era un problema comunicacional. Eso no es correcto. Las reformas no son malas. No, la implementación. La implementación, si todas las cosas tienen dificultades para implementarse en un país donde tenemos las condiciones que tenemos, a mí no me parece dramático que cuando hay 1000 indicaciones para la reforma laboral, 1000, ¿no es cierto? No me parece dramático que alguien diga, mira, no estoy de acuerdo con eso. Hay una que no me gusta. Claro, no me parece dramático y no creo que hay que darle dramatismo. ¿Ya? Si la vida de los países uno la puede construir con ponderación. ¿Por qué con ponderación? Porque en eso consiste la democracia. Burgos es para ti un aliado y un tu ministro, el interior, digamos, tu jefe, más ponderado en ese sentido. Yo soy un buen soldado. Rodrigo no era no ponderado. ¿No? No. ¿Qué problema tenía Rodrigo? Dificultades propias para implementar un cargo complejo. Si ser ministro de Interior es muy complejo. Entonces no. Por eso yo digo, mira, si esto no es una teleserie, yo sé que a la gente le gustaría. Pero algunos se acuerdan del Sultán cuando te escuchan a ti. Esto viendo. Twitter dicen que eres el Sultán. Estamos escuchando al Sultán. No es de muy buena suerte el Sultán porque Onur. ¿Qué? Le decían Onur a Elizalde. Pero no es mi caso. Entonces, aquí los subsecretarios somos aliados de los ministros, al revés. ¿Ya? El concepto de jefe en un gobierno es un mal concepto. Si los gobiernos son equipos, colaboradores. Es exactamente. Y si hay diferencias en los equipos, hay diferencias. ¿Cuál es el drama de eso? ¿Ya? Esto es como la familia. A mí lo que, no sé si será por una herencia latina o algo por el estilo, a mi juicio se le tiende a dar dramatismo a cosas que no son dramáticas. Y cuando uno le da dramatismo a cosas que no son dramáticas, construye malas soluciones. Eso es todo mi punto. Subsecretario Mahmoud Alewi, muchas gracias por estar aquí en Desde Cero. Gracias, auditoras y auditores. Nos escuchamos mañana aquí en Desde Cero, 97.7. Chao, Pato. Chao, Rafa. Chao. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 3. Solo un Mazda es mejor que un Mazda. Agencia de Viajes Turavión. 80 años viajando con usted. Para Enaco, construir es mucho más que levantar una casa. En Cero son las 9:05.